Porque antes de ver el texto, tenemos primero que entender el significado de ese libro. El libro de Shir HaShirim se acostumbra a leerlo en Pesach, ¿no? Después que terminamos la Haggadah. Y también se acostumbra a leerlo el viernes antes de Shabbat. Entonces vamos a ver, hoy vamos a entender por qué, y cuando terminamos el Shir HaShirim vamos a entender mejor, ¿no? ¿Por qué esto, no? Pero si uno ve el texto de Shir HaShirim, entonces ya automáticamente empieza un conflicto allá, ¿no? Es decir, está viendo un texto, y perdón la palabra que va a decir como erótico, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿qué tenemos que hacer con ese texto? Y más, ¿quién lo escribió? Está escrito Shir HaShirim, Asher Lishlomo. Según la tradición judía, lo que escribió Shir HaShirim es Shlomo, el rey Salomón. Entonces, si lo escribió el rey Salomón, que sabemos que él, si uno otra vez analiza solamente textualmente la Biblia, y puede llegar a la conclusión que Shlomo tenía problemas, digamos, entre comillas, sexuales, vamos a decirlo así. Que tenía 1000 mujeres, y tenía esto y tenía el otro, ¿no? Entonces uno dice, mire, está enfermo mental ya completo. Entonces también escribió el libro de Shir HaShirim. Entonces, vamos a ver que no es así. Y eso podemos verlo por medio de una Mishnah. Hay una Mishnah, ustedes saben que antiguamente, para respaldar la importancia de los libros sagrados, entonces nuestros sabios decían que si uno tocaba un libro sagrado, se impurificaba. ¿Quién, el libro? La persona. La persona. Ahora, ¿qué significa esto? Eso no quiere decir que el libro está impuro. La idea es que antiguamente, como la pureza y la impureza tomó mucho espacio e importancia en la vida judía, entonces si uno tocaba el Sefer Torah, por ejemplo, se impurificaba, entonces uno se cuidaba de no tocar. Pero según eso uno puede entender que el libro que tiene santidad impurifica, un libro que no tiene santidad no impurifica. Y la Mishnah analiza si el libro de Shir HaShirim impurifica o no impurifica. ¿Ok? Entonces, por el contenido. Si yo digo que es sagrado, entonces impurifica. Sí impurifica. Entonces no expliqué bien. Cuando está sagrado, Jajamín, para evitar que uno lo toca por la santidad de él, dijeron, si tú lo tocas, te impurificas. Entonces la gente no lo tocaba, entonces sí lo respetaba. Pero si yo digo que ese libro no tiene santidad, no hay problema tocarlo, porque no impurifica. Entonces, si yo digo que el libro de Shir HaShirim impurifica, es decir, que nuestros sabios lo vieron como un libro importante, sagrado. Si yo digo que no impurifica, entonces no lo vieron como un libro sagrado. Y aquí es una discusión muy larga entre varios hajamim, que vamos a resaltar solamente uno, que es Rabbi Akiva, ¿no? Pero aquí la Mishnah trae qué libro, qué no libro, porque si ustedes ven los libros que escribió Shlomo HaMelech, son libros, digamos, poquito problemáticos. Shlomo HaMelech era bastante rebelde, digamos, en ese concepto. ¿Qué significa? Él escribió también el libro de Kohelet. El libro de Kohelet también ahí es un libro que Jajamim querían sacarlo de los libros sagrados. ¿No? El libro de Kohelet, no sé en español, pero el libro de Kohelet se trata lo que él dijo, vanidad de vanidad, todo ese mundo. Él dijo que... Sí, entonces cuando uno analiza, lo estudiamos y recuerdan en Sukkot. Entonces, cuando uno ve el libro de Kohelet, al principio del libro de Kohelet es un libro bastante peligroso, si uno estudia solamente la primera parte, porque llega a la conclusión que Shlomo HaMelech va a decir a uno, mire, haga lo que le da la gana en ese mundo, porque no hay nada que hacer. En otras palabras. Pero después, en la segunda parte del libro, empieza a corregir, empieza a decirlo. Pero, y Kohelet dicen que él lo escribió en los últimos días de su vida. Dice que es un resumen de las enseñanzas que la vida le dio a Shlomo HaMelech. Pero en todo modo, cuando uno lee el libro, lo quieren sacar. Entonces, igualmente el libro de Shir HaShirim. Hay un libro que es muy bueno, que es el libro de Mishle, los proverbios. Proverbios, sí. Y el libro de Mishle es un libro bastante, llamamos, pero otra vez la pregunta es si es un libro sagrado o solamente son unos dichos. Como Gandhi tenía dichos, entonces Shlomo también tiene dichos, pero no es algo sagrado. También siempre tiene discusión con respecto a los libros de Shlomo. Con respecto al libro de Shir HaShirim,
si vamos a ver lo que dijo Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Haz ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים, שלא יטמא את הידיים. Es decir, según Rabbi Akiva, dijo, no hay ninguna persona en el mundo que va a opinar que Shir HaShirim no va a impurificar a uno que lo toca. Es decir, no hay discusión que el libro de Shir HaShirim es un libro sagrado. ¿Por qué? שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים בישראל. Es decir, ese mundo vale la pena que exista por el día cuando fue entregado ese libro que se llama Shir HaShirim. Según Rabbi Akiva. Porque שכל הכתובים קודש, todos los que está en la Biblia, la última parte, ketuvim, los escritos, Kodesh, es sagrado. Pero Shir HaShirim, Kodesh Kadashim, es sagrado de los sagrados. Entonces, Vim Nehleku, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender lo que dijo aquí Rabbi Akiva, porque dice algo bonito, pero primero tenemos que entender quién es Rabbi Akiva. Y después vamos a entender por qué él viene a opinar con respecto a Shir HaShirim. Bonito el cuento de ese Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Que es el cuento de los chiquitos. Los chiquitos, sí. Rabbi Akiva, sabemos que él tenía unas etapas de avance a nivel espiritual y a nivel personal en su vida. Sabemos que Rabbi Akiva empezó 40 años, cuando tenía 40 años la edad de 40 años para empezar, digamos, a servir a Dios, etc. Y Rabbi Akiva se casó con la hija de Kalba Sabua, se llamaba Rahel, era una mujer muy rica, que la desheredaron, digamos, por casar con él, porque era ignorante, era un pastor. Y después él le hizo también algo que se llama una corona de Jerusalén. Posteriormente tenía 24,000 alumnos. Él apoyó a Bar Kokhba en la rebeldía contra de los romanos. Y al final, lamentablemente, él terminó muriendo de los 10 mártires y muriendo diciendo Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dice la Gemara, cuando él terminó de decir Echad, salió el alma de él. Sabemos que él murió de una forma muy agresiva, que los alumnos de él le dijeron, Rabbi Akiva, ¿por qué te ríes? Porque cuando él estaba pasando todo eso, estaba como alegre. Entonces le dijeron, ¿por qué está alegre? Y él contestó y dijo, toda mi vida yo decía, es decir, que amarás a Dios con todo tu alma. Y dice la Gemara, aunque él va a quitar tu alma, también tienes que seguir amándolo. Y todo siempre lo dije a nivel teórico, es decir, que no, pero buenas. Pero ahorita que ya se me presentó la posibilidad de cumplir ese versículo a la práctica, más y más, que por eso yo estoy alegre. Así que vemos un Rabbi Akiva bastante... Cuénteles para que todas dejen ir al marido a estudiar Torah también, que ya lo dejó. Cuando él vino... Sí, que ya lo dejó 40 años, fue que se fue y volvió. 12 años, y después vino a la casa a visitar, y preguntaron a la mujer, mira señora, si Rabbi Akiva, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No, está estudiando. Sí, pero tanto tiempo, dijo, sí, y si me va a pedir de ir otros 12 años, yo lo dejo. Entonces se fue. Entonces ni saludó a la mujer. Así la tendría. Sí, pero es... Sí, pero es Rabbi Akiva, es Rabbi Akiva. Entonces, Rabbi Akiva también, hay muchos dichos de nombre de él, pero Rabbi Akiva también es la persona que tiene algo muy interesante, que puede ser que también los otros rabinos lo tienen, ¿no? Si los jajamim de su época, pero no está muy resaltado, y es el concepto de ver la profundidad de las cosas. ¿Qué significa ver la profundidad de las cosas? Hay varias fuentes que nos muestran esto, pero voy a traer uno solo.
Hay una Gemara que se llama Gemarat Makot. ¿Okay? En la Gemarat de Makot, al final, hay un relato que Rabbi Akiva con sus amigos estaban caminando en Jerusalén y vieron unos zorros saliendo de Bet HaMikdash. Porque ya Rabbi Akiva vivía después de la destrucción del segundo templo. Rabbi Akiva vivía en el siglo II. ¿Okay? Entonces, cuando él vio a los zorros saliendo del Bet HaMikdash, entonces ellos, ¿qué hicieron? Cortaron la ropa y empezaron a llorar, porque vieron la destrucción del templo. Y Rabbi Akiva empezó a reír. Entonces le preguntaron a Rabbi Akiva, que está loco, que ¿por qué está riendo? Si tú vienes zorros, que más profanación al Bet HaMikdash que esto. Le dijo, antes que yo contesto, yo quiero preguntar a ustedes, ¿por qué lloran? Contestaron que ¿por qué lloramos? Porque mira, está escrito en el profeta que se va, vamos a despreciar al Bet HaMikdash y va a humillar y a profanar el Bet HaMikdash. Y mira, está cumpliendo. Obviamente que vamos a llorar. Contestó Rabbi Akiva y dijo, es verdad, pero hay dos profecías. Hay una profecía que está hablando sobre la destrucción del templo y hay una profecía que está hablando sobre la construcción del tercer templo. Siempre y cuando no se cumplió la primera profecía, que es la destrucción del templo, yo no estaba seguro que se va a cumplir la segunda profecía, que está hablando de la reconstrucción del tercer templo. Pero ahora que yo veo que sí se cumplió la profecía del segundo templo, de la destrucción, estoy seguro que se va a cumplir también la tercera, por eso me río. Imagínense la visión que tenía Rabbi Akiva, que él por medio del mal también allá encuentra la parte positiva para poder reírse. Es decir, que la persona que verdaderamente puede entender el libro de Shir HaShirim y decir que Shir HaShirim no es solamente un libro sagrado, sino es sagrado de los sagrados, es Rabbi Akiva. Entonces, ya que conocimos poquito a Rabbi Akiva, entonces vamos a ver qué tiene Shir HaShirim en especial, que por eso le llaman Kodesh Kadashim. Rabino le preguntó algo, si Shir HaShirim es sagrado de los sagrados, la Torah. Pero entre de los que tuvimos, por eso dije, entre de los escritos, porque la Torah es algo divino. Sí. Aquí estamos hablando de un escrito humano que Rabbi Akiva lo llamó Kodesh Kadashim. Hay que entender por qué, porque le llama así. Sí, otra vez, si uno lee, hay muchos libros. Hay libros que son muy agresivos, digamos, pero no sé, hay un pintor que conocemos todos, se llama Chagall, ¿no? Sí. Él sacó una Biblia, no sé si lo conocen. Hay una Biblia de Chagall. Él era también enfermo mental, yo creo. Y en él, esa época eran todos. sí, pero él está, todo el libro, él le pone toda la Biblia, él lo pone con dibujos, sí. Entonces, imagínense cuando él agarra el libro de Shir HaShirim. Entonces hay también personas hasta hoy en día que están tocando y dicen que es un texto de amor que escribió Shlomo a una mujer. Y hay que verlo así. Entonces, pero, bueno, ¿qué? Yo pensaba eso, pero es como la Torah, es como si fuera la Torah, ¿no? Está dentro de la Biblia, está dentro de los 24 libros sagrados, que es la Tanaj, lo que se llamamos Tanaj, y hay 24 libros que todo que no está dentro no se considera libro sagrado. Se llama Sfarim Hitzonim, un libro externo. Entonces hay libros que fueron escritos al principio del mundo, como Hanoch, y hay libros que fueron escritos más adelante, y todos esos libros, aunque muchas veces nuestros sabios toman esas fuentes para apoyarse, pero no le dan importancia de santidad. El hecho que lo pusieron dentro del Tanaj, ¿okay? Que el Tanaj lo estableció en Sheikh Knesset Agdolá, estamos hablando más o menos 500 años antes de la era común. Entonces ellos cuando vinieron y establecieron ese libro, dijeron, los 5 libros de la Torah no hay discusión, los profetas no hay discusión, no podemos quitar profetas, pero los escritos, es la tercera parte de la Biblia, que son escritos por seres humanos, en metemos o no metemos. Y metieron los libros que metieron y se selló. Y no hay más. ¿Ok? Entonces, el libro de Shir HaShirim, el hecho que lo metieron allá, no es una poesía que escribió Shlomo HaMelech a una mujer que quería tanto. Porque yo no tengo interés de escuchar, sí, es muy bonito la poesía, pero no vamos a meterlo comparado a otros libros importantes, que es el libro de la Tanaj, ¿no?
Entonces, por esa confusión, viene Rabbi Akiva muy firmemente diciendo, es Kodesh Kadashim. Obviamente no es como la Torah, pero es un libro muy importante, que como damos cuenta, es un libro que lo leemos todos los viernes y lo leemos en Pesach, que son las fiestas más importantes. Estamos hablando de Shabbat y estamos hablando de Pesach, y vamos a ver por qué. Pero tenemos que entender primero de qué se trata el libro de Shir HaShirim. ¿Okay? El libro de Shir HaShirim, vamos a hacer un resumen rápido, es un libro que está formado de 8 capítulos. ¿Okay? Tiene 8 capítulos que ahí está hablando, en esos capítulos. Ahorita hay la parte textual y hay la parte que tenemos que profundizar, ¿no? Entonces vamos a tratar de estudiar, vamos a estudiar versículo por versículo. Vamos a leerlo. Hay algunos versículos que solamente podemos entender, hay algunos versículos que tenemos que ampliar un poquito con algunos midrashim o alguna información rabínica para entender más allá el significado del versículo. Pero si queremos el título en general, lo que se trata, vamos a decir, el Shir HaShirim a nivel textual, vamos a ahora explicar el significado, pero a nivel textual, estamos hablando allá sobre un pastor, llamamos, una persona que está buscando su amor, que es una mujer, llamamos, y no logra, digamos, a comunicarse con ella. Hay unos llamados perdidos, llamamos, o unos llamados que la mujer no entiende o que el hombre no entiende, y todo eso causa, llamamos, una separación entre ellos. Entonces, todo ese libro de Shir HaShirim expresa el deseo del novio de unirse con la novia y de la novia de encontrarse con el novio. ¿Okay? Ese en general es el libro. ¿De qué se trata el libro? Si nosotros queremos entenderlo de la interpretación rabínica, porque no podemos borrar el texto. O sea, está escrito. Obviamente que no lo vamos a entender textualmente, que estamos hablando que un hombre está hablando con una mujer, pero el hecho que Shlomo HaMelech escogió esa forma de hacerlo, entonces despierta una pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Shlomo HaMelech, ok, tú quieres expresar lo que quiera que vamos a ver, está muy bien, pero ¿por qué lo hace en esa forma? ¿Por qué no lo hace de una forma más recatada, una forma más bonita? Porque en el libro está hablando no solamente sobre amor o no amor, sino está hablando también de algunos órganos, llamamos, muy íntimos de la mujer. Y es algo que no, supuestamente no está al lugar. Entonces vamos a ver lo que dicen nuestros sabios al respecto. Hay varias interpretaciones de qué se trata el libro de Shir HaShirim, pero nosotros vamos a seguir un concepto del Shir HaShirim. Y es que todo ese libro, llamamos, o todo ese deseo, se trata entre deseo de dos fuerzas, llamamos, que es Dios y el alma colectiva del pueblo judío. ¿Okay? Es decir, en hebreo se llama Knesset Israel. Si aquí hay un deseo de Dios de unirse con la presencia de Él, que es el alma colectiva del pueblo judío, y el alma colectiva del pueblo judío tiene el deseo de unirse con Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué utilizó en esa forma. Primero, no es la primera vez que unos personajes y hasta profetas utilizan el término de amor de hombre y mujer como un ejemplo de amor de Dios con el pueblo de Israel. Él no es el primero, digamos, sino hay varias otras personas, por ejemplo su papá también. Su papá también utilizó eso, porque cuando él habló sobre el amor que él tenía con, ¿cómo se llama? Antes, con Jonathan. Entonces él dijo, Na'amali ahavatcha me ahavat nashim. Es decir, que la amistad que yo tenía contigo, el amor que yo sentía hacia ti, era más que un amor para una mujer. Entre paréntesis, algunos llegaron a la conclusión que David era homosexual. Okay, porque decían, como él dice que él ama a Jonathan más que una mujer. Entonces, okay. Es que no entendieron esto. Rav Kook está hablando sobre esto de una forma fuerte. Él le llama los enanos ciegos. Así dice Rav Kook. ¿Por qué enanos ciegos? Enanos que son como unos gamadim, que son unas personas que no ven lejos y también son ciegos, es decir, que son
pequeños de pensamiento, porque ven el texto y llegan a la conclusión, no, David era así. En la misma manera, cuando llegan a ver al Shir Hashirim, dicen, también Shlomo, que vea la educación que recibe su papá, entonces sigue igual. Entonces vamos a ver, Rabbi Akiva que viene y dice que es Kodesh Kadashim, hay que entender el concepto. Entonces, vamos a ver primero por qué utiliza el amor de hombre a mujer. Entonces, sabemos que con respecto a amor a Dios, y cómo uno puede aumentar el amor hacia Dios. Está escrito, amarás a tu Dios. Entonces, ¿cómo uno puede amar a Dios? Entonces uno dice estudiando, por ejemplo, sus derechos, sus dichos. Maimónides, por ejemplo, dice ver la naturaleza. Cuando uno ve la naturaleza y ve la grandeza de Dios y la bondad revelada por medio de la naturaleza, entonces uno dice, qué bonito. Pero hay también otra opción que Arav Kook también lo está resaltando. Y él dice que es la parte que uno ve lo que él tiene dentro de él. Vamos a ver lo que él dice. Dice así. יש אהבה להשם יתברך שמצד הבריאה והודה. Hay amor a Dios por medio de ver, ¿no? De ver a la naturaleza. Cuando uno ve la naturaleza, entonces ve la grandeza de Dios. Pero dice, ויש אהבה שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הדומה. ¿Qué significa? Hay amor a Dios que uno siente dentro de él solamente porque yo amo el bien. Hay una esencia dentro de cada uno de nosotros de querer el bien. Uno contamina ese deseo. Muchas veces, lamentablemente, hasta que amamos el mal. Pero la esencia del ser humano es amar el bien. Por eso vemos, por ejemplo, los niños siempre están inclinándose al bien, al bueno de la película, al bueno del juego, al bueno no sé qué. Y cuando hay uno que es malo, entre comillas, tiene miedo, lo rechaza, no lo quieren. ¿Por qué? Porque es la esencia del ser humano. La esencia del ser humano es querer el bien. Y es algo que está dentro. Yo no necesito algo externo para despertármelo, sino es algo esencial dentro de uno. Y cuando estamos hablando sobre el amor entre hombre y mujer, cuando ya se van a casar, el amor entre ellos no es un amor externo, sino es un amor interno. Que es algo muy importante de entender. Es decir, si uno ve solamente, es decir, para que David Amelech pueda expresar el amor más grande que él puede conseguir en ese mundo, lo expresó y lo transmitió por medio de ¿qué? De amor a la mujer. En la misma forma que Dios utilizó esto, el profeta utiliza esto, es decir, muchas personas y personajes dentro de la historia judía utilizan esto, pero aquí Shlomo HaMelech tomó, llamamos una iniciativa muy grande, para decirnos, vamos a descubrir el amor interno que nosotros tenemos hacia Dios, el deseo que siempre está dentro de nosotros, el puro. Y por eso él viene y dice que es Kodesh Kadashim. ¿Por qué Rabbi Akiva dice que es Kodesh Kadashim? Porque Rabbi Akiva ve al fondo, él no ve afuera. Es verdad, podemos amar a Dios por medio de ver la naturaleza, pero es algo externo que nosotros lo vemos. Se recuerda, por ejemplo, nosotros lo explicamos con respecto a la diferencia entre Tzedakah y Hesed. Tzedakah dijimos que es solamente cuando una persona extiende la mano, entonces yo tomo la decisión de ayudarle. Entonces necesito algo externo que me despierta. Pero hay Hesed. Hesed es algo que hay dentro de mí. Y yo tengo la iniciativa y el deseo de ayudar. Entonces yo voy a buscar a alguien, a quien puedo visitar, a quien puedo ayudar, con quien puedo colaborar, etcétera, etcétera. Es Hesed. Obviamente que Tzedakah también es una mitzvah, pero es mucho inferior al Hesed. ¿Por qué? Porque el otro, si no hay ánimo, seguro que no hay pobres en el mundo, entonces uno no da. Y Dios no puede confiar, llamamos, que el ser humano sea bondadoso. Por eso tiene que mantener que el mundo tenga pobres. Porque él tiene que revelar ese concepto de bondad. Eso lo estudiamos en las letras. Entonces, cuando vemos acá que uno tiene iniciativa, tiene deseo
de ir a hacer bien es algo que nace de mí. De la misma forma con respecto al amor a Dios. El amor a Dios es algo que uno le nace ese amor porque estoy buscando lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Es Dios. Entonces todo el Shir HaShirim nos va a expresar ese deseo tan grande del pueblo de Israel de unirse con Dios y también de Dios de unirse con el pueblo de Israel. Es verdad que el Shir HaShirim es más de parte del pueblo judío hacia Dios, el deseo de nosotros, y vamos a ver la reacción de Dios con respecto a esto, es verdad. Pero la idea es que todo eso que está utilizando acá, que es amor de un hombre a una mujer, no es algo erótico, sino es algo mucho más profundo, que nos dice que todo el concepto de la unión, que hasta que la Torá dice que el matrimonio convierte a dos cuerpos en un solo cuerpo. Es decir, no es solamente en relaciones íntimas, sino aquí estamos hablando en un solo cuerpo, es un solo alma. Entonces, ya el amor es mucho más profundo. Entonces, por eso viene Rabbi Akiva y dice, si nosotros lo vemos solamente de una forma superficial, tiene razón, puede ser que impurifica, puede ser que no impurifica, puede ser que hay discusión, pero viene el mismo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, imagínense, al principio se enamoró de una mujer, de Rahel. Después de enamorarse de la mujer, se enamoró del judaísmo. Sí. Y después de enamorarse del judaísmo, se enamoró de Dios. Pero miren el proceso que él pasó. Y Hajamim dicen algo muy interesante. Es imposible llegar a amar a Dios si uno no conoce qué significa amar a una mujer. Sí, porque el amor a un hijo le falta el ingrediente, digamos, del ardor, de la pasión, el ardor, el deseo intenso. Pero hombre y mujer... El amor a un hijo es también grandísimo, pero no tiene esa fuerza. Es diferente, exactamente. Pero es muy fuerte lo que dice, es decir, es interesante lo que dice el Midrash, es decir, si uno no siente el amor a una mujer, no puede llegar a amor a Dios. Bueno, y la mujer los impulsó a ustedes a estudiar Torah, la señora fue la que los sí, ¿no? Una buena mujer hace un buen hogar. Un buen Sí. hombre, detrás de un gran hombre. Sí, ayer me llamó que era un texto, dice bonito, que la mujer fue creada, llamamos, de la costilla. ¿Y por qué fue creada de la costilla, de ese lugar? Entonces dice, no es del pie, porque para no pisotear a la mujer. Tampoco está de la cabeza para que ella no domine y piensa que es más importante. Sino es en la costilla para que esté al lado del hombre, y entonces haya un apoyo, ¿no? Entonces, un apoyo. Entonces aquí estamos hablando, es lo que dice la Torah, es el que negó. Pero estamos hablando que la formación de ese amor, por eso nosotros sabemos que lamentablemente cuando el matrimonio está basado sobre la parte externa y no la parte interna, no se mantiene. Superficial, sí. Entonces cuando ya no hay la chequera, o cuando ya no hay la plata, o cuando ya no hay la belleza, entonces por eso hoy en día el mundo está como persiguiendo cada vez cómo voy a mantenerme cada vez más y más y más y más y más para que Hazba Jalila, mi esposo, no le va a dar asco de mí. Entonces, o al revés, ¿no? Que el marido también, ¿por qué? Porque uno basa su matrimonio sobre solamente la parte física. Yo no digo otra vez que uno tiene que abandonarse. Uno está escrito, la Gemara dice, hay tres cosas que amplían la mente del ser humano. Dirana, es decir, una casa bonita, una ropa bonita y una mujer bonita. Su mujer, obviamente. Entonces estamos hablando que la mujer de él amplía su mente. ¿Qué significa? La belleza en el judaísmo es algo muy importante, pero no podemos basar todo el matrimonio sobre esto, ¿no? Entonces, la expresión del deseo, de la unión, del amor tan grande y más profundo es de hombre y mujer. ¿Ok? Por eso Shlomo HaMelech se arriesgó, ¿no? Porque seguramente mucha gente escribieron muchos libros, no sé contra, pero interpretando mucho, es decir, muy lejos de lo que quería expresar Shlomo HaMelech. Cuentan sobre Gaón de Vilna. Gaón de Vilna dicen que él leía Shir HaShirim todo Shabbat, y cuando él leía Shir HaShirim siempre lloraba. Hay que entender por qué, porque él muestra el deseo tan grande de unirse con Dios, o que el pueblo de Israel se una con Dios,
Ahorita la pregunta es, ¿por qué lo leemos en Shabbat y en Pesach? ¿Ok? Antes de empezar el texto, no sé, vamos a lograr hacer el texto hoy, pero ¿por qué en Pesach y por qué en Shabbat? Nosotros podemos ver que todo el concepto del Shir HaShirim, como dijimos, de Rabbi Akiva, es un concepto que nos muestra que hasta la cosa, entre comillas, más carnal, ¿no? Que es otra vez hombre y mujer, se puede encontrar la semilla tan espiritual y tan elevada y tan sagrada hasta que comparamos la unión de Dios con el pueblo de Israel a unión de hombre con mujer, ¿no? Es una visión bastante profunda de ver cómo podemos encontrar lo sagrado dentro de, entre comillas, lo profano. No solamente esto, sino todo el concepto de Shir HaShirim está hablando sobre la conexión y la unión del pueblo de Israel con Dios. Esos dos conceptos se reflejan en día de Shabbat y el día de Pesach. El día de Pesach, vamos a empezar con Pesach, que lo leemos otra vez después que terminamos la Haggadah. Después que terminan Birkat Hamazon, hacemos allá la cuarta copa, se acostumbra a leer el Shir HaShirim, ¿no? ¿Por qué se lee el Shir HaShirim? Porque ¿qué significa Pesach? Pesach, ya lo explicamos varias veces, representa la identidad judía nuestra y la relación, conexión de Dios con el pueblo de Israel. Eso prácticamente lo que es el pueblo de Israel. Sería Pesach, perdón. Por eso Pesach, la única, sí es la única, sí. Creo que hay dos, pero la única, vamos a decir, que está en la Torá claramente, que una persona que no hizo la circuncisión no puede participar en ese sacrificio, es de Pesach. Es decir, uno que no tiene circuncisión puede quitar Shabbat, puede cumplir Minyan, puede hacer lo que quiera. Pero cuando estamos hablando de Pesach no puede participar. ¿Por qué? Porque la circuncisión representa la identidad mía como judío, será el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y todo el concepto de Pesach que es la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y es el concepto de la identidad judía mía. Entonces, como uno que no reconoce en ese pacto va a participar en el evento que resalta la identidad. Es decir, que todo el concepto de Pesach representa la identidad judía y la conexión del pueblo de Israel con Dios. Y eso es exactamente el Shir HaShirim. El Shir HaShirim está expresando el deseo tan grande que el pueblo de Israel quiere unirse con Dios. La presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios, que es Knesset Israel, el alma colectiva del pueblo de Israel con Dios, ¿no? Pero también en Shabbat tenemos algo que no lo vemos durante la semana y por eso recibimos alma extra, y es de encontrar el granito sagrado en cualquier cosa, hasta lo más profana que hay en día en el mundo, ¿no? ¿Qué significa? El día de Shabbat, el concepto, como dijimos muchas veces, del gozo de Shabbat a nivel físico es una mitzvah, es una obligación. Es decir, comida y bebida y reunirse, etc. Todo que uno puede decir, hacer algo físico que le genera una satisfacción, es una mitzvah de hacerlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque todo el concepto de Shabbat es, como decimos en la canción, Me'en Olam Haba. ¿Qué significa Me'en Olam Haba? Shabbat tiene un porcentaje del mundo venidero. Y en el mundo venidero no hay contradicción entre la parte espiritual y la parte material. No hay. Sino allá vamos a encontrar lo sagrado dentro de todo que nosotros lo definimos como profano. O mundano. Mundano. Entonces todo lo que es mundano en ese mundo, todo lo que es mundano, nosotros tenemos la capacidad de encontrar también el granito sagrado. Sí, porque no podemos decir que profano es una relación sexual, no es profano. No, mundano. Muy bien, entonces, cuando nosotros utilizamos cualquier cosa, llamamos de este mundo terrenal, entonces lo que estamos haciendo, si le damos el sentido y la intención correcta, se convierte en algo espiritual.
Es la grandeza del judaísmo, ¿no? Prácticamente. Pero eso se ve en Shabbat. El día de semana comemos, bebimos, hacemos todo lo que necesitamos hacer para mantenernos y para alimentar nuestro cuerpo. Obviamente también podemos llegar a unos niveles de entenderlo, pero no hay una obligación de comer en la semana. ¿Sí? No tengo la obligación de hacer 13 seudot como Shabbat y tomar vino y hacer esto, hacer lo otro. No hay obligación. Tengo que, si yo quiero comer solamente fruta durante la semana, puedo comer fruta durante la semana. Pero en Shabbat no puedo. Shabbat tengo que comer y hacer seuda y hacer todo eso. Y siempre uno hace la mejor comida en Shabbat, y la mejor ropa para Shabbat, y la mejor bebida para Shabbat y todo. Y supuestamente es una contradicción, ¿no? Porque Shabbat es una fiesta, un día tan sagrado. Y de otro lado, ¿cómo servimos a Dios en una cosa tan mundana? No puede ser. Y eso es exactamente lo que dice Rabbi Akiva. La idea es que Shabbat nos da la posibilidad de encontrar lo sagrado dentro de lo mundano, y para eso necesitamos un alma extra. Si el alma extra de Shabbat me ayuda para poder gozar de las cosas mundanas, ¿no? Entonces, si uno no goza, llamamos, de las cosas mundanas el día de Shabbat, vamos a decir, no alimenta el alma extra de Shabbat. Entonces abandona el alma extra. ¿Ok? Por eso Shulchan Aruch mismo dice que hay que empezar a rezar poquito más tarde. Sí, de Shulchan Aruch, el horario de la tefilá. ¿Para qué? Para que uno pueda dormir un poquito más. Entonces uno dice que es Shabbat, que es pereza. Shabbat es Shabbat, hay que levantar temprano. Es verdad, uno que quiere levantar temprano, que levante, pero la idea es que también tenemos que atender nuestro cuerpo, para que haya una diferencia también de un gozo físico. Pero es en Shabbat o en Rosh Hashanah o en Kippur, que no puede dormir uno por la tarde. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah dicen que sí, pero es algo más, llamamos, simbólico, para que no duerme el mazal. Sí, pero si uno va a se quedar ahí hablando paja, mejor que va a dormir. Se pregunta cómo contiene el tiempo, ¿no? ¿Qué hace en el tiempo? Ok, entonces, por eso podemos ver por qué se lee ese texto en Shabbat, el viernes, como preparación. Y también, ahorita podemos entender un poquito, y vamos a ver poco a poco los versículos, por qué Shlomo HaMelech escribió ese libro y lo expresó por medio de algo tan, llamamos, íntimo, que es entre hombre y mujer. Shlomo HaMelech nos explica aquí que es la mejor expresión de la unión entre Dios y el pueblo de Israel. También el Shir HaShirim está formado de 8 capítulos. ¿Okay? Podemos decir que es casualidad, que son 8 capítulos, pero también tenemos que entender que el número 8 tiene significado para nosotros. Nosotros explicamos muchas veces que el número 7 representa el contenido de la acción. Y el número 8 es un número como la milá, por ejemplo, que es algo sobrenatural. ¿Qué significa? Cuando nosotros estamos hablando de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, es una relación sobrenatural, no es una relación que tenemos que buscar una lógica. ¿Qué significa? Los cristianos, ¿qué dicen? Es decir, como Jesús o sus alumnos, no importa, o como Muhammad, ellos cómo justifican que hay que matar a los judíos o que hay que expulsar a los judíos o no sé qué. ¿De qué están basando? Uno va a decir maldad, ¿no? Tienen una ideología religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué ellos dicen? Ellos dicen que Dios eligió al pueblo de Israel porque no pueden evitar esto, no pueden, está escrito. Entonces, ellos creen en la Biblia. Y entonces, pero ellos dicen que Dios eligió al pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel va a seguir su camino. Pero cuando el pueblo de Israel no sigue el camino de Dios y no obedece la palabra de Dios, Dios rechaza al pueblo de Israel y lo cambia con otro. Un argumento muy lógico. Y entonces, cuando el pueblo de Israel empezó a pecar y había la destrucción del primer templo y después del segundo templo, entonces ya Dios quiere decir al mundo, ya no quiero más ese pueblo. Entonces vino el profeta, supuestamente, y dijo, mire, desde hoy adelante no, la religión no se concentra en un pueblo de nacimiento, sino de una tendencia, una ideología que se puede adoptar, o el cristianismo o el musulmán. Pero ese argumento no es correcto según el entendimiento judío. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la relación entre Dios y el pueblo de Israel está fuera del contexto de la lógica.
Está por encima de todo eso, porque es 8. El número 8 representa el por encima de la naturaleza. Y entonces, si es así, igualmente Shir Hashirim. Shir Hashirim tiene 8 capítulos, porque los 8 capítulos representan la relación entre Dios y el pueblo de Israel, pero que esa relación es una relación sobrenatural. Es algo que es muy difícil explicarlo a nivel textual, ¿no? Es igual cuando hay 2 hermanos. Entonces, uno no vio a su hermano 40 años. Nunca, no sabía que tenía hermano. Después de 40 años dice, mira, tú tienes un hermano. Automáticamente el sentimiento de esa persona va a ser diferente que el sentimiento que él tiene el vecino. ¿Pero por qué? Yo conozco al vecino 20 años y a tu hermano conoce 1 hora. Porque no hay nada que hacer, es sangre. Es algo que no se puede explicar. Es un instinto muy profundo en el ser humano. De la misma manera es con Dios. Es un instinto, es algo muy esencial en nosotros que no se puede empezar a ponerlo en un contexto lógico, sino es algo por encima de esto, ¿no? Es el nivel que nosotros tenemos que llegar, el amor al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva mismo resaltó esos 2 conceptos. Rabbi Akiva mismo dijo, Ve'afta et Hashem Eloheja. Sí, la Torah lo dice, pero él dijo, yo voy a cumplir ese versículo entregando mi vida. Y él mismo dijo, Ve'afta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, él entiende que el amor a Dios y amor al prójimo es algo que no se puede dividir. Uno causa al otro. Y si uno ama a Dios, va a amar al prójimo. Si uno ama al prójimo, va a amar a Dios. Entonces, uno lleva al otro. Y no podemos dividir entre los dos, ¿no? Entonces, es el mismo Rabbi Akiva lo dijo. Que él también expresó su amor por medio de amor a una mujer, ¿no? Ok, entonces creo que tenemos 5 minutos. Podemos empezar un poquito los versículos. Okay, vamos a hacer como 2 o 3 versículos, pero la próxima va a traer el libro. Okay. Aquí está tengo la traducción. Ya tengo, muy bien. Entonces, el libro empieza diciendo Shir Hashirim Asher li Shlomo. ¿Ok? Es el cantar de los cantares que lo dijo Shlomo HaMelech. Otra vez Shlomo HaMelech quiere expresar aquí, porque Shlomo HaMelech escribió muchísimos textos. Y acá él quiere decir, es lo esencial para mí. Por eso dice Shir Hashirim, es la canción de las canciones. O sea, para Shlomo HaMelech fue también lo máximo. Lo máximo. Sí, sí. Ahorita se puede meter aquí en los conceptos de Shlomo que él a nivel de amor a mujer fracasó. Ese sí. Es decir, él también lo reconoce. Es decir, lamentablemente, él nunca tenía, vamos a decir, una mujer que fue su amor. Pero hay que entender por qué, porque él digamos, se entregó totalmente al pueblo judío, que él entendía que él tiene que sacrificar hasta su vida personal para poder aumentar y para hacer relaciones y todo eso. Ok, está bien, pero imagínense que todos los méritos o las virtudes, no méritos, las virtudes de la mujer, la persona más que resaltó esas virtudes es Shlomo HaMelech. Es decir, el abogado de la mujer es Shlomo HaMelech. Nunca una específica. No, o sea, tuvo una fuerza para escribir. Tenía, pero muy negativo. Seguro no supo. No supo balancear y tenía tanta fuerza para escribir, para poderse relacionar con Dios, sí, y no tuvo la fuerza para buscar una mujer que le conveniera. Él buscó, él empezó ahí a decir, él, si uno recuerda cuando estudiamos el libro de Melachim, cuando uno estudia el libro de Melachim, al principio podemos ver hasta capítulo 11, prácticamente es la subida de Shlomo HaMelech. A partir de capítulo 11, que empezó en capítulo 3, cuando él ya casó con la hija de Paró, desde el capítulo 11 empieza a caer Shlomo HaMelech. ¿Por qué? Sabemos que no hay garantía a ninguna tentación, y menos a esa tentación. Y Shlomo HaMelech, lamentablemente, por tener tanta sabiduría, la misma sabiduría le hizo caer. Porque él dijo, ¿por qué no se puede tener muchas mujeres? Porque está escrito que me van a desviar. ¿Acaso a mí me van a desviar? Y sí, lo desviaron. Ese pasó muchas veces en la historia. Había un jajam que se llama Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir era alumno de Rabbi Akiva. Él tenía una mujer que se llama Bruria.
La mujer Bruria era mucho más inteligente que Rabbi Meir. Entonces, pero una vez Rabbi Meir dijo una frase, dijo, Nashim da'atan kala. Si la mujer toma una decisión rápida. Entonces, cuando la mujer escuchó esto, dijo, ¿cómo decir esto? Yo soy más inteligente que tú. Sí, de una forma... Entonces, Rabbi Meir dijo, yo voy a enseñar a mi mujer cómo es. Entonces, lo que él hizo, él mandó un hombre para que seduzca a la mujer de él. Y ese hombre logró seducirla, y cuando ella dio cuenta de esto, se suicidó. Pero ¿qué? Y él no era el hacedor de milagros. Es hacedor de milagros. Sí, por eso se llama Baalan. Es que él salvó a las sobrinas de él, si no me equivoco, la cuñada. ¿Será que tenía celos de su mujer porque era más... Puede ser, pero él quería enseñarla que aun que tú eres muy intelectual, pero no puede cambiar su esencia de mujer. Si la mujer tiene una esencia de femenina y el hombre tiene una esencia masculina, no hay nada que hacer. Ahora que la mujer va a ser más conocedora o más intelectual que el hombre, puede ser. Hay muchas mujeres que saben mucho más que los hombres. Eso no tiene que ver, pero ese no va a cambiar su esencia femenina. Es lo que quiere decir Rabbi Meir. Entonces, sea lo más inteligente que sea y el hombre sea más ignorante que sea, el hombre sigue siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Que hoy en día tratan de cambiarlo, sí. Tratan de cambiarlo hoy en día, pero un error muy grave, no hacen esa diferencia. Es decir, nunca dijeron que la mujer no puede tener un cargo o que la mujer no, pero no vamos a tratar de pensar que la mujer igualar entre hombre y mujer a nivel esencial es imposible. Y por eso hoy en día lo que cuando ya hay, entonces ya el hombre tiene la ropa de la mujer tiene la ropa del hombre. Y ya hoy en día hay homosexuales, hay lesbianas, hay de todo hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no hay diferencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo formo familia con una mujer o formo familia con un hombre. Es igual. Entonces es el problema. Pero hay que entender, es lo que Rabbi Meir quería enseñar a su mujer. Obviamente que se le fue la mano, porque perdió a la mujer. Y él siendo tan inteligente, no creía que va a hacer esa reacción, porque la esposa de él, imagínense qué pasó con él. Él tenía 2 hijos que murieron el mismo día de Shabbat. Sí. Y cuando murieron el día de Shabbat, la mujer agarró a los hijos, lo puso en el segundo piso y no dijo nada a Rabbi Meir. Imagínate la fuerza que ella tiene. Y cuando terminó Shabbat, cuando vino Rabbi Meir de la sinagoga, le dijo a Rabbi Meir, mire señor, tengo una pregunta para ti. Dijo, ¿qué? Dijo, tengo una pregunta alágica. Si alguien depositó a alguien en mis manos para 2 días, 3 días, y después 3 días viene a reclamarlo, ¿qué hay que hacer? Dijo, obviamente hay que devolvérselo. Dijo, mire, Dios nos depositó 2 hijos y vino a reclamarlo. Mejor dicho. Entonces la esposa era muy fuerte, y era una mujer que bastante preparada, ¿no? Pero en ese caso cayó. Y en el otro también, porque se dejó seducir, o sea, no fue tan inteligente. Allá, en ese caso, de seducir. Se cayó allá y lamentablemente dejó. Entonces, y lo más grave es que no supo, perdonar a sí misma. Entonces, por eso se suicidó. Entonces, aquí estamos hablando que... Sí, otra vez, vemos que son cosas que es muy difícil de entender, pero el mejor, abogado para la mujer fue Shlomo HaMelech. Entonces, él escribió Eshet Hail, que lo cantamos todos. Es decir, en Shabbat cantamos Shir HaShirim de Shlomo, Eshet Hail de Shlomo. Entonces, ¿quién tiene ese mérito? Ninguno. Ni su papá decimos unos salmos, pero no siempre de él, y decimos salmos que en Shabbat, pero por rezar. Pero acá no, acá vamos a alabar, cada uno va a alabar a su mujer en Shabbat, cantándole esa canción de Eshet Hail. Es grande, es algo. ¿Y a quién? Shlomo, que tenía 1000 mujeres. Entonces, uno que ve solamente texto, empieza a despreciar a Shlomo. Pero aquí tenemos que entender que Shlomo verdaderamente de su experiencia puede decirnos qué significa o qué le faltaba, puede ser como amor a la mujer. Entonces todo lo que él tenía era falso, llamamos a nivel de matrimonial, ¿no? Por eso sus hijos tampoco tenían mucho éxito. O sea, todo lo de él fue falso en relación con todo eso. El mundo terrenal, pero el espiritual sí era muy elevado. Seguro. Y allá él se le fue. Sí. Es decir, es difícil, pero... más allá que acá.
por decir. Sí, pero la fuerza de la mujer en la época de Shlomo HaMelech era muy, muy grande. Es decir, hay algunas interpretaciones que dicen que Shlomo HaMelech mismo sirvió a Avodah Zarah, sirvió a idolatría. Pues imagínate, ¿cómo va a decir mañana Cuando se casó con la hija que agarra el reino más grande que tú conoces y del mundo y dice que mañana él va a la iglesia y reza con el Vaticano? Difícil. Shlomo HaMelech, el hijo de David HaMelech, que construyó Bet HaMikdash, y él fue, y según unas opiniones, sirvió a Avodah Zarah. Difícil. Las consecuencias. Difícil entender esto. Y por lo menos permitió tener Avodah Zarah. Es decir, como mañana vamos a permitir tener a 2 ídolos allá dentro de la sinagoga y 4 cruces y no sé qué. Entonces, explicarlo es difícil, pero la idea es, sí, mira, que no hay que confiarse tanto, sino uno tiene que entender que hay un límite de la fuerza de voluntad y a la fuerza que yo puedo controlar. Entonces, no hay, como dicen aquí, dar papaya, si no podemos empezar para hacer. Pero, como usted dijo anteriormente, en la elevación espiritual de él, le dio la posibilidad de expresar lo que es la mujer. Lo que es la mujer, Eshet Hail es la mujer, ¿sí? Allá no vamos a decir que Shejina y todo es la mujer. Y acá, con el mismo amor de hombre a mujer, expresa el amor a Dios. ¿Ok? Ok, vamos a ver un versículo, porque ya tengo que salir. Entonces dice, Ishakeni min neshikot pihu, kitovim dodecha miyai. Entonces, aquí, la traducción, perdón, Ishakeni min neshikot pihu, okay, que me va a besar boca a boca, ok, kitovim dodecha miyai, ok, porque la palabra dodeja como dodim es tíos, miyain de un vino, ¿no? ¿Pero qué significa? ¿Por qué primero dice Ishakeni min neshikot pihu? Porque estamos hablando de boca a boca. Y otra vez aquí, uno va a decir ese versículo, estamos hablando otra vez de... No. La idea es que el único, llamamos, amor expresado en esa forma de unión completa de boca a boca es de hombre a su mujer. Es decir, uno puede dar un beso al amigo, puede besar al hijo, puede ser a todos, y como los niños dicen, no, en el cachete, solamente papi y mami pueden ser. ¿Qué significa esto? Significa, no quiere decir que aquí estamos hablando de una unión, una conexión bastante grande entre los dos. Es decir, viene aquí Shlomo HaMelech y dice, yo quiero Dios contigo, no que me da un beso en el cachete. Yo quiero una unión completa contigo. ¿Por qué? Porque kitovim dodeja miyain. Porque el vino que va ahorita a alegrarme está bien, pero es una alegría externa. Lo que yo quiero es un beso de ti, una unión contigo que me causa una alegría interna. Es lo que yo necesito contigo. Del alma. Ahorita hay algunos aquí que dicen que la palabra yain, ¿no? Yain es el valor numérico de 70, ¿no? Entonces dicen que el amor que yo, dice Dios, Shlomo HaMelech, a Dios, el amor que yo como pueblo judío quiero contigo es mejor que el amor que tú tienes con los 70 naciones, ¿sí? Las 70 naciones tú tienes una relación con ellos, está bien, pero yo no quiero el mismo nivel, yo quiero algo mucho más elevado, mucho más profundo, mucho más interno, ¿no? Por eso dice aquí, Shakeni min neshikot pihu, kitovim dodeja miyai. Ok, la próxima vamos a seguir bien y vamos a ver los versículos. Muchas gracias.